O sea, ¿nos han convencido de que somos los más felices? Sí, nos han Porque convencido. no lo somos, pero somos yo pocos. sí, pues bueno, nos hemos dejado convencer, nos han vendido el sol, nos han vendido un montón de cosas que... ¿Se está, de alguna manera, convirtiendo la felicidad en un producto de consumo? Y esto mueve no solo libros, mueve canales y vídeos en YouTube. De los gurús motivacionales, de todas estas personas que van transmitiendo estas fórmulas simplistas de que si quieres puedes, de que todo es cuestión de actitud. Todos vamos a necesitar ayuda en cuanto a ansiedad, depresión, etcétera, etcétera. Están las sectas atentas a este tipo de vulnerabilidades y todos podríamos caer en este tipo de grupos. Yo he participado en terapias alternativas, he estado en rituales, el problema de todo esto es cuando te lo tomas tan en serio que piensas que te va a resolver la vida. Déjenme que les cuente que fue precisamente en las islas que llamaban las Afortunadas, de reputadas aguas, bienaventurados aires y suelos fértiles, no hace tiempo que vivía, entre el calor de sus gentes, una especie de cantautor en peligro de aparición. Cósmicas casualidades, le encontramos en la casa de Informe Trópico cantando una canción, Felicidad. Felicidad, felicidad. Y unos tienen tanto, tantos que no tienen nada. Esta es una nueva. Soy feliz en general en mi vida, ¿no? Aquí en mi estudio me siento realizado y satisfecho y disfruto mucho y es donde más tiempo me gusta estar y donde más tiempo suelo pasar. La felicidad nos la inculcan de una manera que siempre hay que estudiar para poder tener un trabajo, para después tener dinero, para después comprarte una casa, un coche, casarte, tener hijos, la jubilación, morirte y hay que pagar también la funeraria para que te puedas morir a gusto y eso es ser feliz. Lo demás y beber los fines de semana. Nos enseñaron a ser adultos, fuertes, ricos, poderosos. Y lo cierto es que a menudo cuando la gente no alcanza estas metas se hunde en una profunda tristeza, en una profunda soledad, a veces incluso en la crueldad. Y claro, realmente se olvidaron de enseñarnos el verdadero sentido de todo esto, que es el amor, ¿no? Que al fin y al cabo es lo que te hace feliz. Leo muchos libros de autoayuda, busco muchas cosas busco técnicas. Carl Sagan, por ejemplo, para mí era autoayuda, Carl Sagan, el pobre. Paulo Coelho, lo leí, el primer libro de él ¿cómo se llamaba? El alquimista, pues a mí me ayudó muchísimo porque me ayudó a decidir un montón de cosas en mi vida. Yo creo que todo es un juego. Ni creo en nada y creo en todo. Estoy vivo, soy un ser normal. Y aunque a veces me gustará ser y el mismísimo Superman, y quien quiere un super problemón y enfrentarse a las fuerzas del mal. Sigo aprendiendo, estoy aprendiendo a gestionar mis emociones, a disfrutar de mi tristeza cuando la tengo y a no quedarme con lo malo, sino a decir, bueno, todo lo que acontece conviene. Procuro mantener esa felicidad en mí, ¿no? Mantener mi campo electromagnético limpio, por expresarlo de la manera que lo suelo expresar en los conciertos, ¿no? Como decía mi vecino, el pastor Felito, para descanse, Aristidillo, hay que coger lo que nos venga. Dice, en eso nos mandamos nosotros. Pues yo creo que esto es igual, ¿no? ¿Qué es la felicidad? Y sobre todo, ¿cómo se obtiene? Las redes sociales nos muestran un mundo idílico.
nos venden el camino de la sonrisa eterna, donde nada más lejos de la realidad ni se sufre ni se padece. O sea, ¿nos han convencido de que somos los más felices? Sí, nos han Porque convencido. no lo somos, pero No, somos yo bobos. sí, pues bueno, nos hemos dejado convencer, nos han vendido el sol, nos han vendido un montón de cosas que... ¿Se está de alguna manera convirtiendo la felicidad en un producto de consumo? ¿Es una elección esto de la felicidad? ¿Existe un camino? No, para no, ya hay libros que se llaman así, ¿no? No, la felicidad No, la felicidad no, ni es un camino, ni es una elección, ni nada. ¿Pero lo hacen en pos del bienestar personal o forma todo parte de un lucrativo negocio? Dialogamos con una filósofa, un psicólogo y un artista e icono cultural. Yo he participado en terapias alternativas, he estado en rituales, el problema de todo esto es cuando te lo tomas tan en serio que piensas que te va a resolver la vida. ¿Han sido ustedes felices a lo largo de este programa? Yo sí, porque creo que la felicidad sobre todo es atención creativa. Lo que sí he aprendido con los años es a cuando soy feliz, identificarlo y decir, ¡ay, qué bien! Ahora estoy siendo feliz. Hoy, en Informe Trópico, invita a la casa a hablar de la felicidad. Para hablar del negocio de la felicidad, les proponemos empezar por el principio. Y eso es, por cómo nos la vendieron en nuestra más tierna infancia. Al enterarse de aquella hazaña, el rey decidió nombrar mensajero real a Pulgarcito. Así, gracias al dinero que el pequeño ganaba, la familia de Pulgarcito vivía en la abundancia. No volveremos a separarnos, dijo el niño emocionado con toda su familia. Como sucede al final de todos los cuentos, el príncipe y Bella fueron muy felices. Tanto que todavía se habla y habla de aquel ser monstruoso que pudo salvarse gracias a la fuerza del amor. Porque la belleza verdadera está en nuestros corazones. Estoy un poco en shock con el de Pulgarcito, porque el Pulgarcito no llega a verlo nunca como una especie de, y ahora sí, romantización de lo que es el trabajo infantil, ¿no? Y claro, ¿no? La Bella y la Bestia es quizás uno de los cuentos más terribles porque se romantiza la violencia. Y claro, los niños y las niñas lo reciben con total apertura y claro, los cuentos te los crees. Cuando eres un niño o una niña te crees los cuentos. Heaven, I'm in heaven, and my heart beats so that I can hardly speak. Y luego una cosa muy curiosa, que es que los modelos estereotipados de esa felicidad, ya sea el amor romántico, pues ya sea el éxito económico, siguen reciclándose una y otra vez. Yo creo que a mí nadie me explicó qué era la felicidad. Ya desde la adolescencia, pues romper con todas esas historias tan estereotipadas era importante además para no ser feliz, para intentar ser libre. Pero pensar, ¿no?, qué era la felicidad, no, mucho después, cuando llegó la filosofía a mi vida. Soy María José Guerra y soy catedrática de Filosofía Moral en la Facultad de Humanidades de la Universidad de La Laguna. Y si tengo que destacar a un filósofo para este asunto de la felicidad es Aristóteles. Aristóteles habla de eudaimonía y básicamente sería el logro, la consecución de una vida buena. Aristóteles es realista y piensa que para esa vida buena necesitamos unas condiciones mínimas, materiales, para luego desarrollar nuestro telos, nuestra finalidad. En la modernidad quizás destacaría al utilitarismo, que es una corriente de pensamiento, que ya empieza a redefinir la felicidad ligada a la evitación del dolor, al logro del placer
Y ya yéndonos al mundo contemporáneo, pues creo que nos enfrentamos a una gran crisis respecto a este concepto, porque la sociedad de consumo ha colonizado la felicidad. Y bueno, tenemos una asimilación verdaderamente nefasta entre felicidad y riqueza, posesión, poder. Yo creo que la felicidad, como tú has dicho, para mí era compañía. Salir a jugar con los amigos, a disfrutar. El juego sin restricciones, el juego libre, el juego creativo, la imaginación. Eso Olvidarse también. del tiempo. Olvidar esa. Y Olvidarse aburrirte. del tiempo. Aburrirte, María José. Yo recuerdo que, y esto ahora parece una cosa, te lo digo como profesional de la psicología, que un niño o una niña se aburra, parece que no lo concebimos, cuando es maravilloso, porque eso fomenta muchísimo su creatividad, lo pasan muy bien y demás. Soy Leocadio Martín, soy psicólogo, llevo probablemente más de 30 años dedicado a la psicología. Trabajo muchísimo dependencia emocional, ansiedad, depresión. Me gusta mucho comunicar y me gusta mucho compartir lo que es la psicología con el público en general. Para ello escribí este libro, que se llama La felicidad que ayuda y que no, que es un libro muy personal, un libro que tiene que ver con mi experiencia como psicólogo, pero también con mi experiencia como ser humano. La felicidad real es la que construimos nosotros mismos, la que está fundamentada en una serie de hábitos que se convierten poco a poco en una rutina que somos capaces de ejecutar con maestría. Yo creo que la felicidad para la psicología es el sosiego en muchísimos casos. La felicidad se suele asociar con estados de ánimo, pues a lo mejor muy excitados, y no es eso, es la calma, la tranquilidad. La felicidad la da el humor. El humor da mucha felicidad. El que tengas, obviamente, un trabajo digno, una relación de pareja sana, sin dependencia emocional. Y aunque parezca paradójico, la tristeza da mucha felicidad. Si no has estado triste, como comento en el libro, es muy difícil que sepas si eres feliz. El modelo de felicidad ha estado muy asociado al género. O sea, hay una felicidad... En masculino y otra en femenino. ¿Verdad que sí? Sí. El éxito... Y además una está subrogada a la otra. Sí, y seguimos así, ¿no? Porque el éxito es básicamente un ideal masculino, los héroes, desde los griegos, ¿no? Desde Aquiles y Odiseo, tenían que realizar sus hazañas. En cambio, también desde los griegos, Penélope, había que esperar la vuelta del héroe. Es decir, que todas esas actitudes de fidelidad, lealtad, castidad, entrega amorosa, están ya marcadas en todos los textos fundacionales de Occidente desde el principio, tanto en los religiosos como en los literarios. Y del final de un cuento pasamos a otro. Estimado guardián, felicidades por esta exitosa ruptura de cascarón. Tu dragón te está esperando y probablemente tenga muchísimo hambre. Ya sabes qué hacer. Has invertido mucho tiempo preparándote para el gran momento, pero este es solo el principio de una gran aventura. Te deseamos todo lo mejor y esperamos que tu dragón y tú disfruten de una larga y feliz vida. Y Alicia, ¿a ti cómo te explicaron, si te lo explicaron de chico, esto de la felicidad? Realmente explicármelo de chico nunca me lo explicaron, yo lo sentí, porque lo que yo siento de pequeño, soy el más chico de 5 hermanos, entonces fui como siempre muy bien recibido y siempre había mucho amor en casa, ¿no? Entonces siento que esa es la base, ¿no? de lo que viene después de sentir la felicidad. Luego ya uno va creciendo y te van diciendo, pues bueno, hay que estudiar para tener una carrera, para trabajar, para comprarte una casa. Y bueno, en ese camino pues un poco me rebelé contra esa forma, porque al fin y al cabo la felicidad más que el fin
el horizonte es el día a día, ¿no? Entonces, en la medida que vivas el día a día y seas consciente de lo que sientes en cada momento, ¿no? Seas consciente de que si sientes pena, se puede sentir pena y dejártela sentir. Si estás alegre, te sientes alegre y te dejas sentir. Pero ser consciente de eso para mí es lo que es la felicidad, ¿no? Es lo que hace que uno sea feliz. Has empleado dos términos desde el principio de la respuesta hasta el final, que a lo mejor para ti podrían marcar un poco la definición de felicidad. Alegría y amor. ¿Eso es así? Sí, pero como dice la canción de Lady, vienen con alegría, Señor. Vienen con alegría, Señor, pero yo creo que la base es el amor, ¿no? Si no hay amor, no. Es muy difícil ser alegre si no hay amor, ¿no? Mientras nuestros invitados toman asiento en el comedor, vamos a la calle a preguntar a la gente qué es lo que hacen para ser felices. Tener las cosas básicas cubiertas, ¿no? Su techo, su comida, su sanidad, y eso es la felicidad. Por supuesto, la familia. Estar con mi familia, con mis hijos, con mi pareja, con mi familia en general. Esos son mis ratitos de mayor felicidad. Y los momentos para uno mismo, para cuidarse y para reflexionar y parar un poco del día a día. Escuchar música, leer libros, incluso a lo mejor estar con mi familia. Pues nosotros intentamos hacer cosas en común que nos gusten a los dos. Yo vivo en Mallorca, él vive en Canarias y nuestro sueño era recorrer todas las islas, cosa que estamos haciendo, o sea, me hace muy feliz. ¿Y a ti? Pues a mí me hace muy feliz llevármela a ella a hacer estas rutas y enseñarle nuestras islas. Pues hacer mucho el amor, por supuesto, tomar mucho chocolate, muchas chocolatinas Tirma, nadar, correr y leer mucho a Unamuno. Todas las mascotas que tengo. Me pongo a cantar y hay veces que la gente dirá, está un poco ida del tomate, pero me motiva y me sube la moral y intento sonreír. Canarias es una de las 3 comunidades autónomas con peor calidad de vida del país. Y sin embargo, la gente que vive aquí, los que vivimos aquí, nos consideramos los más felices de España. ¿Cómo es posible esto? Entonces, yo creo que tiene mucho que ver también con el hecho de que estamos aislados y con el hecho de que nos llevan intentando convencer mucho tiempo de que eso es así. El propio Estado español se vive bastante mejor que aquí, la calidad de vida es bastante mejor. ¿Pero y cómo que nos han convencido? A mí eso no me ha hecho muy feliz esto. O sea, ¿nos han convencido de que somos los más felices? Sí, nos han convencido. Porque no lo somos, pero somos bobos. Sí, pues bueno, nos hemos dejado convencer, nos han vendido el sol, nos han vendido un montón de cosas que realmente al final, Carlos, no tienen mucho que ver con la felicidad nuestra. A lo mejor del que viene de fuera, sí, pero la nuestra no, porque al final no está teniendo una consecuencia en cómo estamos nosotros, ¿no? Sí, yo creo que 2 consideraciones. Recuerden que hubo hasta una campaña publicitaria que decía algo de qué suerte vivir aquí. Sí. Es decir, hay mucha gente que lo emplea en redes sociales. Esto, sí. Efectivamente, ¿no? Ya con un sentido irónico también, cuando nos referimos a esos datos de emergencia social, de pobreza y de precariedad. Pero además tenemos el condicionamiento de que nuestra principal industria es el turismo. Y tú tienes que vender el paraíso, tienes que vender el paraíso. Y por otro lado, bueno, pues tenemos realmente toda esa realidad social porque el turismo nos ha traducido en una mayor calidad de vida o en un mayor bienestar. Sí es verdad que yo creo que tenemos una gran ventaja, y es precisamente la naturaleza maravillosa que tenemos. Y también creo que somos, en general, bastante buena gente. Yo siento que todo eso es así, pero aunque no tengas dinero, puedes ir a la playa a darte un baño. Aunque la vida esté chunga, tienes buena calidad de luz. Y yo sí me siento en el paraíso, ¿no? Siempre digo, en lo que nos van dejando del paraíso. Creo que cada vez tenemos menos paraíso. Y sí siento que también depende de la forma de vivir de cada uno y la dinámica de trabajo, que en cierta manera pues hacen que no se tenga tiempo para el disfrute y el ocio del espacio que tenemos y que se enfoque siempre para la gente de fuera, ¿no? Yo lo digo de una manera brutal, el intento de convertir Canarias en un parque temático para guiris, ¿no? Sí. Por si nos escucha gente que no maneja la terminología, eso precisamente solo para turistas. Pero hay un puntito de inconsciencia por parte nuestra, por parte de la gente que vive aquí, de tratar de eludir esos problemas que nos acucian, el de la marginalidad, el de la pobreza, el del mal reparto de la riqueza, y somos un poquito inconscientes de lo que nos pasa y por eso transmitimos esa idea de felicidad.
Yo creo que en parte sí, en parte hay datos clarísimos para mí. En los sitios donde más supuestamente se está generando riqueza es donde la gente tiene una peor calidad de vida, donde tiene que dedicar, desafortunadamente Alice, tiene que dedicar más tiempo, invertir más tiempo para trabajar y poder conseguir lo mínimo, que a lo mejor es simplemente poder disfrutar de una tarde de playa con sus hijos. Yo no sé si es un grado de inconsciencia o virgencita, virgencita, déjame como estoy, o sea, no lo sé. En España se venden 10 millones de libros de autoayuda al año, lo que genera una facturación de alrededor de 120 millones de euros. Se está mercantilizando esta búsqueda de la felicidad, se está de alguna manera convirtiendo la felicidad en un producto de consumo como para que tengamos que invertir en aprender cómo llegar a ella. Efectivamente, mercantilizada. Y no solo eso, hay una gran industria de la felicidad. Algún autor ha hablado de happycracia, ¿no? El poder de la felicidad. Y esto mueve no solo libros, mueve canales y vídeos en YouTube, todo el asunto del bienestar, distintas técnicas, distintos gurús. Es decir, es algo de una entidad no solo económica, sino cultural muy, muy potente. Un momento. ¿Y la gente es consciente de esta happycracia? ¿Qué opinan de ella? A mí esa corriente del positivismo, del coach, de las frases, de la autoayuda, me parece tremendamente barato y diría que perjudicial. Porque yo no puedo correr una maratón ni un Ironman. Soy consciente de mis deficiencias físicas. Por lo tanto, por mucha autoayuda que lea, nunca escalaré el Everest. Elevan la autoestima de las personas, me parece positivo. La suerte es algo que te curra, no es algo que solo viene, es algo que te tienes que forzar para que aparezca también. Creo que es positivo tener una actitud buena ante las adversidades. A mí eso de no, tienes que sonreír, tienes que ser positiva. Yo lo encuentro súper útil. Tener buena cara en todo momento, pues a veces no va a ser posible y no hay que por eso estar frustrado. Creo que no todo el mundo lo puede con todo, simple y llanamente. Y hay que ser feliz con lo que se puede. Opiniones dispares, pero retomemos. Y efectivamente el problema no es solo que genera beneficios, el problema es que todo el mundo busca una solución meramente individual. Para mí ese sería el asunto más grave. Lo que nos han estado vendiendo con esos libros, muchos de esos libros, y con los coach y las conferencias y las no sé cuánto, y las miles de personas que pagan no sé cuánto dinero para escuchar a los gurús, nos han estado vendiendo que la felicidad se puede conseguir así, y no. Cuando trabajo en los conciertos yo soy muy autoayuda, ¿vale? Para mucha gente. Soy un referente, además tengo una canción que se llama Canción de Autoayuda para cantar delante de un espejo, ¿vale? La base primordial de todo esto es juntar nuestros campos cerquitas, tenerlo lo más limpio posible, hacernos responsables, y ser feliz no es estar todo el rato así, sino decir, hoy me siento triste. ¡Oh, qué maravilla! Y quiero sentirme ¡Qué triste. maravilla! Entonces, ser consciente de eso, ya eso es felicidad, porque la felicidad no es algo que está al final del todo, no es un horizonte, ni es un sitio al que llegar, no, la felicidad está aquí, todos los días. ¿Es una elección esto de la felicidad? ¿Existe un camino? No, hay libros que se llaman así, ¿no? No, la felicidad no, la felicidad no, ni es un camino, ni es una elección, ni nada. A veces es una casualidad. Y otras veces tiene que ver con, no sé, lo que tú estabas diciendo. Reivindico mi derecho a estar triste. A mí me preocupa de la mercantilización, me preocupa mucho, como ejemplo, mi profesión, porque a mí me llega gente a la consulta que me dice que no, es que me preocupa no ser feliz. Pero así. O sea, no... Tremendo. Terrible. Me preocupa no ser feliz. O sea, y lo que tiene es ansiedad, o a lo mejor lo que tiene es que está pasando un duelo terrible, o a lo mejor lo que tiene es que lleva tiempo queriendo cambiar de trabajo y no se atreve porque nos han convencido de que tenemos que buscar un trabajo para toda la vida. Entonces, claro, es terrible. Y bueno, por eso estamos viendo esta especie de explosión en el campo de la falta de salud mental. Claro. Y sobre todo, ¿quién lo está acusando más? Pues yo creo que la gente más vulnerable y la gente más joven, porque también hay una gran confusión, sobre todo cuando el mundo del trabajo te va a estar golpeando y ni siquiera no nos van a dejar que tengamos nuestras vocaciones. Pero también existe la gente que tiene una visión positiva, incluso excesivamente positiva.
Es de lo que se conoce como positividad tóxica, para que ustedes nos expliquen a todos en qué consiste. Tu felicidad está en tus manos. ¿Quién no se ha topado con mensajes de este tipo? Deberían ser una fuente de motivación, pero lo cierto es que generan expectativas muy difíciles de alcanzar. Tener una actitud positiva ante la vida es algo bueno, pero este exceso de positividad también tiene efectos perversos. Hola amores, ¿qué tal? Estamos aquí en mi terraza y nos vamos a tomar un zumito de mi cosa favorita, la piña, que nos ayuda a adelgazar esos kilitos extra que cogimos, ¿vale? Así que nada, los quiero ver a todos en historias etiquetándome, tomándose su súper zumito de piña diario y disfrutando del pedazo de día que hace, ¿no? Besitos. El pensamiento positivo sería una manera de hablar pues, de todo este movimiento que hay sobre todo en Internet y en la industria de la autoayuda, de los gurús motivacionales, de todas estas personas que van transmitiendo estas fórmulas simplistas de que si quieres puedes, de que todo es cuestión de actitud, de que tienes que ser la mejor versión de ti mismo y este tipo de eslóganes. Cada emoción nos está diciendo algo. El miedo nos es necesario para prevenir situaciones peligrosas, la ira nos está avisando de que hay situaciones que están siendo injustas para nosotros y por lo tanto tenemos que defendernos. Al final lo que genera el propio rechazo a esas emociones es frustración, ansiedad. Al final es una elevada autoexigencia que yo me estoy imponiendo para no sentir emociones que son indisociables de cualquier persona. Mostrarnos de una manera real. Eso incluye hacer hueco a las dificultades que nos pone la vida por delante. ¿Podemos hacerlo solos? Es que se está llamando desarrollo personal y se está llamando motivación y se está llamando cambio a lo que no es más que autoexigencia y perfeccionismo. Y en el fondo eso viene mucho más de un miedo que tenemos a no ser suficiente, precisamente porque vivimos en esta época de postureo, en esta época de exigencia, de compararnos en redes, de que continuamente nos están poniendo un referente. Antes era solamente el cuerpo perfecto, pero también parece que ahora es la felicidad perfecta, la actitud perfecta ante la vida, y esa comparativa siempre nos genera frustración. El hecho de ocultar las emociones o de intentar disimularlas de alguna forma, al final lo que hace es que ese dolor emocional que no ha sido expresado en su momento se convierta en dolor físico. Y es cuando nosotros ya hablamos de somatizaciones. La migraña, el dolor de cuello, el dolor de espalda, fibromialgia. Están fomentando una especie como de postureo actitudinal positivista que también hace que cada vez la gente esté más sola porque le cuesta más mostrarse de una manera real. Y es que nuestro bienestar no depende exclusivamente de nuestra voluntad. Nuestro contexto social determina el que seamos más o menos felices. Somos porque somos sociales. Los mensajes orientados a poner todo el peso de la construcción de la felicidad en las personas, culpabilizándolas sin contextualizarla, sin situarlos en la realidad de la persona, son totalmente negativos. Estamos sacando de la ecuación un montón de elementos que sabemos que son decisivos en la salud mental de las personas, como la estabilidad económica, como las relaciones sociales. Pero también podríamos hablar de cómo influyen las condiciones del barrio en que vive, de la familia en que vive, del trabajo que tiene y de la educación que ha recibido. Al final, si la gente interioriza este tipo de mensajes, que oye, que no te digo yo que no tengan una finalidad de animar en cierto modo, pero hay que tener en cuenta muchísimas cosas, la vida no es tan fácil. Well, she can be the one to walk in the sun, 'cause girls, they wanna have fun. Entonces, ¿cómo encontrar el equilibrio en el manejo de nuestras emociones? Bueno, pues yo creo que la alternativa sobre todo es la congruencia y la honestidad con nosotros mismos. Yo creo que el problema es que si para yo enfrentarme a la vida o para yo hacer algo tengo que ver el lado bueno de las cosas, si yo solamente me atrevo a hacer algo cuando creo que tengo posibilidades o cuando creo que el escenario pinta bien, en el fondo lo que estoy siendo es muy poco leal a mí mismo.
Yo lo que propongo es todo lo contrario, es mirar la parte de nosotros que sufre, porque puede que sea la menos bonita, porque puede que sea la más disfuncional, pero sin lugar a dudas es la que más nos necesita. Oh, girls, they wanna have fun. Whoa, girls, they wanna have fun. ¿Qué opinan ustedes de esto de la positividad tóxica? Si me dejan empezar, porque yo me siento bastante identificado con un tóxico positivo, ¿vale? Aunque más que me siento identificado, me puede identificar la gente así, de esa manera. Yo no me siento identificado porque me gusta hablar de las emociones más profundas, de la tristeza y de... Para mí la positividad es simplemente un pensamiento y ya. Y si te sirve, coges lo que te sirve y como uso barato, coges lo que te sirve y funcionas con eso. ¿A ti te vale? Bien. Si a ti te sienta bien sentarte a oír a un gurú y te ayuda a estar bien, pues bueno, es como sentarte a oír a un man. Ahora hablaremos de gurú. Yo no lo tengo tan claro. Creo que tampoco hay que hacerle el negocio, ¿no?, a ningún gurú. O sea, las emociones sí, pero siempre dialogando con cuestiones básicas que muchas veces vemos que se pierden, como el respeto, la justicia, la igualdad, el bienestar. Es decir, ¿no? Emociones inteligentes. Pero ahí volvemos también. Las personas que ven eso se van a sentir, si nos oyen, ay, pues yo, no, claro, pero... No, pero yo no vale, creo... van a tener... Yo no creo... Entonces es un poco de jugar con eso. Perdona, sí, porque ahí sí es verdad que quiero tirar un poquito. No, que va. Al contrario, o sea, esos son indicadores de que si la gente consume eso, significa que algo no estamos haciendo bien. Malestar. Estamos haciendo hay malestar, efectivamente. Porque la mayoría de la gente cuando viene a terapia y le pregunta, yo tengo esta costumbre, además de hace mucho tiempo, ¿tú te quieres? Es un concepto tan... Bueno, y la contestación siempre es la misma. Hombre, depende de lo que estemos hablando. O sea, claro, pero es que en el fondo ni siquiera hablo de autoestima, hablo de amabilidad contigo mismo, hablo de compasión, una palabra que me encanta. Hay que ayudar a la gente primero a sentirse que llegue cuando te digas que estoy sufriendo por esto y por esto, y tú le digas, claro. Claro. Y se identifican. Y no puede, y te lo digo porque después de eso hay una canción que se llama Canción para aquellos que nunca se van, canción de despedidas para aquellos que nunca se van, y es una canción que habla sobre la muerte y sobre la despedida normal y corriente. Y de repente, pues, estoy en un concierto y veo a la gente tragando saliva, todo el mundo tranca, todo el mundo cierra, entonces en ese momento paro la canción y digo, no, a ver, si se han estado riendo conmigo todo el rato, por favor, lo menos que puedan hacer es permitirse llorar aquí, que además no estamos llorando por nada malo, estamos llorando por lo que sentimos, porque sentimos. Y a veces ese es el problema, que no nos dejamos ¿Ese sentir esas sentimiento de cosas. dolor o de tal, forma parte también de la felicidad? Hombre, claro, es que vamos a ver, somos... principal. Claro, es que, a ver, yo sé que esto es muy simple decirlo, pero si tú no conoces la tristeza, va a ser muy complicado que conozcas la felicidad, pero es así de simple. Para encontrar el equilibrio, tú tienes que llegar al límite, perdón. Tienes que llegar hasta el límite. Yo, en mi caso, que claro. Con la droga, yo cuando experimenté, yo fui al contrario de todos los artistas. Primero fui drogadicto y después me hice artista, porque me di cuenta que si me estaba drogando es porque estaba tapando algo que me estaba costando hacer. Y cuando, claro, ¿no? Exacto. Entonces cuando lo dejé, me dediqué a la música, pero tuve que pasar el límite. Lo pasé el límite. Y tuve la suerte de poder volver para atrás porque también me informaba y estudiaba y estaba al día de las cosas y volví al sitio, pero aprendí que el equilibrio también está ahí. Entonces, sentir el miedo, sentir la pena, sentir la tristeza, exacto. Sentir todas esas cosas es muy importante para situarnos. La soledad está bien, o bien para los dioses o bien para las bestias, no para los seres humanos. Es importante no perder la conciencia de que nos vamos a morir. Los grupos coercitivos y sectarios tienen la capacidad de mimetizarse con actividades de nuestro entorno. ¿Y el coaching? ¿Qué opinan del coaching? Yo no tengo muy buena opinión. La tengo aquí, la felicidad. Ya, me encantaría. Sin la música, la vida sería un error. Pues a veces cuando buscamos mucho la felicidad podemos caer en otras cosas. Veamos este vídeo. Actualmente todos tenemos problemas, tenemos una carga muy grande, puede venir por temas de trabajo, laborales o lo que fuera. Todos vamos a necesitar ayuda en cuanto a ansiedad, depresión, etcétera, etcétera.
están las sectas atentas a este tipo de vulnerabilidades y todos podríamos caer en este tipo de grupo. Manuel es psicólogo. Desde la asociación Red Une lleva casi una década tratando a personas víctimas de abusos sectarios en Canarias. Los grupos coercitivos y sectarios tienen la capacidad de mimetizarse con actividades de nuestro entorno. Podemos encontrarlas dentro de los deportes, podemos encontrarlos en los centros cívicos, haciendo una actividad bastante cotidiana como puede ser el yoga, como puede ser incluso el ajedrez o cualquier tipo de actividad que a nosotros nos resulte cómoda o familiar. Fíjense en estos carteles, puede que los hayan visto cerca de casa. Parecen talleres, charlas, cursos inofensivos, pero detrás de todos estos carteles, según la Red Une, se esconde un grupo de persuasión coercitiva, es decir, una secta. Se saben mimetizar también que algunas entidades públicas no sabrían identificarla y le ceden espacios. Por ejemplo, en ciudades grandes de Canarias, como puede ser La Laguna, pueden haber perfectamente 23 grupos sectarios y en Canarias podemos contabilizar por el tipo de víctimas que nos piden ayuda alrededor de 70 y pico grupos sectarios. En toda España hay identificados en torno a 300 grupos sectarios diferentes y habría 500.000 de personas pertenecientes a una secta. Y estamos ayudando a la gente de La Palma que están pasando por un momento muy malo y nosotros como ministros voluntarios Scientologists somos los primeros que vamos a estar al pie del cañón. Normalmente en las catástrofes naturales acuden ciertos grupos que tienen como estrategia ir a los colectivos vulnerables que han perdido sus casas o que están pasando por penurias en ese momento. ¿Y cuando necesitamos realmente ayuda? ¿Cómo sabemos a quién debemos recurrir? Es importante conocer las diferencias entre psicólogo, coach y gurú. El psicólogo tiene una profesión sanitaria en la que ha estudiado una carrera, normalmente un grado o una licenciatura, en la que se ha especializado en la conducta humana y en la que hay un ámbito académico. Los coaches se basan más en los objetivos de la vida, de un entrenamiento a que la persona consiga ese tipo de objetivos. El coaching es un acompañamiento para que seas capaz de darte cuenta por qué te sientes, cómo te sientes y por qué muchas veces te sientes mal sin motivo y empezar a vivir como proactivamente en el sentido de crear tus propias emociones, de ser arquitecto de tus emociones para que te ayuden mucho más en lograr tus objetivos. Un gurú va a utilizar una serie de técnicas que se denominan de persuasión coercitiva. Son técnicas sutiles que la persona no va a tener ningún tipo de impresión de que está siendo manipulado. Su objetivo sería ir poco a poco minando la voluntad y que la persona crea que está entrando en esa dinámica por voluntad propia. Es verdad que hay mucho vendehumos y lo más normal es que cuando llegues te va a decir lo que tienes que hacer, te va a direccionar un montón de cosas. No, pero tú tienes que hacer, te va a empezar a dar consejos como te los puede dar tu cuñado. O un gurú, ¿vale? Que te va a dar consejos de lo que tienes que hacer, te va a decir, no, pues no te juntes con esto, no te juntes con aquello, tal. Entonces eso no es coaching, ¿no? Nosotros siempre decimos lo mismo, si no notas mejoras apreciables en tu realidad y que te la noten los de fuera, es que no está habiendo ese desarrollo que debería de haber. Por lo general, las sectas se identifican religiosas, políticas, esotéricas, de desarrollo personal o empresarial. Los gurús y en general cualquier tipo de grupo sectario utilizan lo que en psicología se llama técnicas de persuasión coercitiva. Dormirían poco, harían trabajos voluntarios. Para el gurú se pueden utilizar las drogas, se pueden utilizar las meditaciones durante un periodo prolongado, la modificación de la alimentación o incluso técnicas físicas y fisiológicas muy agresivas sin darse cuenta de que le están maltratando. Según los expertos, Canarias es el tercer lugar de España donde más sectas hay, solo por detrás de Cataluña y Alicante. Desde hace décadas, las sectas están muy presentes en el archipiélago. En Canarias hemos tenido décadas atrás diferentes problemas con Heidi Fiscao y su supuesto intento de suicidio colectivo en el Teide. Solamente mi confianza en Dios y amor. El Cabrito en La Gomera. Y aquí en Canarias también ha estado el fundador de la cienciología, también los Niños de Dios estuvieron por
por el puerto de la Cruz haciendo numerosas captaciones durante los 70. Una de las sectas que no se habla demasiado sería la Orden del Templo Solar, en la que hubieron 48 suicidios colectivos en Francia, y uno de ellos era canario, y había una sede aquí en Canarias. Y no es solo cosa del pasado. Así detuvo recientemente la Policía Nacional a una mujer que estaba realizando un ritual neochamánico con sustancias psicoactivas en Santa Lucía de Tirajana. No se hace un problema visible en nuestra sociedad hasta que se le dé voz a todas las personas que han pasado por este tipo de violencia, y que no son pocas, son el 1% de la población española. ¿Cómo prevenir a la gente para que no termine entrando en una secta? Claro, es difícil porque la vulnerabilidad es lo que van detectando para esa captación. Claro, ¿qué te ofrece una secta? Una comunidad. Si la gente además no percibe que su entorno le apoya y hay una red de apoyo importante, comunitaria, social, es muy fácil que caiga, porque además lo que buscan son técnicas, básicamente técnicas coercitivas de manipulación psicológica, y podemos caer cualquiera de nosotros. Esto es importante que lo tengamos en cuenta. ¿Alguna de ustedes ha hecho alguna vez, ha participado alguna vez en una terapia alternativa o ha asistido a alguna sesión? Yo he participado en terapias alternativas, he estado en rituales, el problema de todo esto es cuando te lo tomas tan en serio que piensas que te va a resolver la vida. Puede ser un juego que te ayude, ¿vale? Si te lo tomas como juego, si te lo tomas como algo, porque tú puedes hacer un rito para la Pachamama, ¿vale? Y venga. ¿Y qué se busca cuando se acude a este tipo de terapias? ¿Qué es lo que se está buscando? ¿Qué busca un ser humano cuando acude a un rito? Pues compañía, grupo, gente que siente lo mismo que tú o que tal. Yo en mi caso lo hice porque siempre lo hice como juego, ¿no? Y hago, ¿no? He practicado un montón de cosas como juego, porque además para mí no tiene efectos secundarios, con lo cual mejor que la droga, ¿no? Pues muchas cosas: identidad, afiliación, afecto, ese abrigo que te da que no lo encuentras comunidad, en tu vida habitual. Efectivamente, yo creo que ahí yo creo que sí hay una vacuna, ¿no? Un cierto escepticismo. O sea, lo primero que hago es no me creo del todo las cosas. Es decir, la duda, ¿no? Una duda metódica ante aquel que te vende el santo grial, pues eso, ¿no? De la felicidad, del sentido, de tu misión, y sobre todo tenerte respeto a ti mismo para no ser cooptado y explotado. ¿Y el coaching? ¿Qué opinan del coaching? Yo no tengo muy buena opinión, porque creo que realmente es algo que no tengo que buscar yo a un especialista para enfocar mi vida, dirigir mi vida. Esa es trabajo de cada cual. Yo creo que están muy determinadas por una visión del éxito, de esto del desarrollo personal, y hay también un ideal de rendimiento que a mí me resulta muy sospechoso. El entrevistado puede hacer una pregunta Claro. Sí. No te pases mucho. No me pases mucho. No, a ver, yo creo que la mayor metáfora de la felicidad es la gente que está en la sisa cogiendo olas. ¿Cuándo es feliz? ¿Cuando coge la ola o el momento que está esperando para coger la ola? A mí me gusta esa metáfora de todo tiene su balance y, hombre, la armonía. Yo creo que la felicidad tiene mucho que ver con la armonía. A mí me gustan los perros. Porque son felices. Sí, también. Y son felices en cualquier momento. Y son felices para los demás también. Y generan esa felicidad a su alrededor. Nos falta la visión científica. Vamos a escuchar al jefe de neurología del hospital, doctor Negrín, a ver lo que nos explica sobre la felicidad. Generalmente en la sensación de bienestar, en la sensación de felicidad, se ha relacionado con la activación de áreas cerebrales que tienen que ver, por una parte, con el placer,
Por ejemplo, es muy importante una estructura cerebral, que es el núcleo estriado. El núcleo estriado es una estructura profunda en el cerebro en el que hay diferentes núcleos que se activan en respuesta a un neurotransmisor muy importante, que es la dopamina, que es el neurotransmisor que se ha relacionado clásicamente con la sensación de placer. Y además hay otras estructuras que están en el lóbulo frontal. El lóbulo frontal es la parte más anterior del cerebro, es el lóbulo cerebral más grande, y la parte más basal del lóbulo frontal, lo que se denomina la corteza órbitofrontal, también se ha relacionado generalmente con la sensación de felicidad, con la sensación de bienestar. Todas esas áreas son las que, cuando uno lleva una vida equilibrada, cuando uno lleva una vida plena, se activan en respuesta a diferentes neurotransmisores. Importante la dopamina, pero también la oxitocina, que es uno de los neurotransmisores que se ha relacionado generalmente con la sensación de apego. Por eso es tan importante el apego hacia los demás, por eso es tan importante la pertenencia a un grupo, sentirse incluido en un grupo, porque eso genera oxitocina, eso genera además también la síntesis de serotonina, que es otro de los neurotransmisores que generalmente se ha relacionado con la felicidad. Y por último, también la actividad física, los hábitos de vida saludables generan endorfinas. Las endorfinas son otras moléculas cerebrales que activan receptores cerebrales que están más relacionados con esa sensación de bienestar. Cuando hay sensaciones negativas se produce una activación de otro núcleo que es la amígdala. La amígdala cerebral es un núcleo también profundo que pertenece al sistema límbico y que está muy relacionado con las sensaciones negativas, con el miedo, con la ira. Y también es muy importante toda la zona donde se almacenan los recuerdos, que es el hipocampo. Por eso los recuerdos pueden desencadenar tanto alegría, pero también tristeza y sensaciones negativas. Cuidar nuestra felicidad es un aspecto que quizás no entra dentro del terreno de la neurología como tal, sino que entra dentro de otras áreas, sobre todo de la psicología, pero un poco desde el punto de vista de cómo funciona nuestro organismo. Sin duda, llevar una dieta sana, evitar los tóxicos como por ejemplo las drogas recreativas, realizar actividad física de forma regular que genera endorfinas y además de eso participar de una vida plena desde el punto de vista de pertenecer a un grupo, de, si se me permite la expresión, sembrar el bien y no sembrar el mal. Qué potente, ¿eh? Qué potente. No, ¿Por qué te parece potente? Sí. Me parece maravilloso primero escuchar al jefe de neurología lo que comenta él de las endorfinas. Está magnífico y me ha encantado el final. Me ha encantado el final. La capacidad de pertenecer y hacer el bien. Creo que nos ha hecho casi el resumen de lo que llevamos hablando todo este rato, ¿no? O sea, a mí me parece que me ha gustado muchísimo, la verdad. La bioquímica de la felicidad, ¿no? Creo que es importante conocerlo porque también nos sometemos a muchísimos estímulos que paran esos equilibrios. Ha hablado de vida plena, pero la felicidad plena, yo llego a la conclusión, después de haberlo escuchado, no existe. ¿Eso de alguna manera nos conduce a la infelicidad? ¿Saber que la felicidad plena no existe? Es que ese es un ideal nada realista, ¿no? Porque todos tenemos que enfrentar la adversidad, las pérdidas. Es importante no perder la conciencia de que nos vamos a morir, ¿vale? O sea, que la infelicidad de algún modo forma parte de la felicidad también, como la muerte forma parte de la vida. Claro, es que todo no, pero es que lo hablábamos antes. La vida plena es una vida en armonía, pero como tú decías antes, ¿cómo sería? Algo así como equilibradamente desequilibrada. Sí, yo siento que en vez de estar viviendo en picos de subidas y bajadas, es buscar ondas sinuosas. Sí. Y a veces más sinuosas que otras. Te sostengas en eso, intentar equilibrar esa onda, ¿no? ¿Han sido ustedes felices a lo largo de este programa? Yo sí, porque creo que la felicidad sobre todo es atención creativa. Y otra pregunta más, ¿ustedes son personas felices? Yo soy bastante ceniza, porque lo de analizar, soy aguafiestas, ¿no? Lo de ser crítica tiene ese problema, que eres escéptica y, bueno, ves que hay relaciones de poder, de desigualdad, que hay injusticias y te hierve la sangre. Así que, claro, pero al mismo tiempo, si eres capaz de
llevar a momentos de plenitud cuando te entiendes con otro, cuando logras un proyecto común, cuando logras incluso denunciar algo que merece ser denunciado, pues para mí esos son momentos de felicidad. Yo siento que tiendo a eso. ¿Vale? ¿Has sido feliz durante este rato que hemos pasado juntos? Sí, por supuesto, y además poder compartir con gente a la que no conozco de nada y poder compartir y ver todos los puntos de encuentro que hay me hace creer en la humanidad, que es lo que hay que buscar, ¿no? Los puntos de encuentro. Yo tengo que decir que he sido profundamente feliz. Me lo he pasado muy bien y sobre todo he disfrutado muchísimo. Y en cuanto a lo que sí he aprendido con los años es a cuando soy feliz, identificarlo y decir, ¡ay, qué bien! Ahora estoy siendo feliz. ¿Cómo puede ser un final feliz para este programa? Hombre, yo lo tengo claro. Pero no sé si él querrá. Hombre, yo la tengo aquí, es evidente. La felicidad la tienes ahí. La tengo aquí, la felicidad. Ya, me encantaría. Sin la música, la vida sería un error. Yo, volviendo al juego de los campos electromagnéticos, digo que hay un montón de arte que lo que tú ves un cuadro y cuando ves el cuadro lo que hace es la luz vibrar en tus ojos, eso se transmite al cerebro y genera una emoción. Pero la música es una de las artes que lo que hace es tremer tu campo electromagnético porque es aire. Te envuelve. ¿Vale? Entonces te envuelve y cuando juntamos a muchas personas que cantan juntas, los campos, hago todo el juego de que los campos se juntan y generan un campo electromagnético. Mayor todavía. Un coro. Entonces, bueno, ya hoy no tengo que hacer toda la explicación que hago normalmente cuando toco esto. Yo me entro ya. ¿Vale? Ya está, pues. Estás en tu casa. Y esto dice así. Mírate y eres fantástico. Quiérete y sé un poco elástico y cambia como cambia el mundo y a tu alrededor. Siente el palpito que llega desde el corazón y deja que te lleve el viento a donde quieras ir. Y escucha la melodía que hay dentro de ti. Dice, déjate, no te lo pienses más. Ríndete y date relax.